Voy a hacer una comparación entre Coco de Pixar y el libro de la vida para ver si es cierto si Coco es un plagio, y si puede destrozar al libro de la vida. Algo que quizás no muchos les guste, y es que yo en realidad no vi el libro de la vida en su año de estreno, ni en el siguiente, y me basé enteramente en mis prejuicios, primero porque me da un chingo de asco la caricatura del tigre, y como esta película era del mismo creador, más prejuicios le di. Segundo, porque quienes sí mamaron esta película, dijeron que la comedia es demasiado igual que la del tigre, y de ahí me di una idea del por qué era mierda. Para los que me digan nostalgia fuck por echarle mierda al tigre, les recuerdo que El Tigre es una caricatura de 2007, o sea de hace como más de 10 años, por lo tanto esta caricatura ya está vieja, y se podría decirse que ya cuenta como un Nicktoon. Hasta la primera impresión de mis hermanos menores, es que era una mierda racista, y eso que yo no les dije nada para odiarla, a mí nunca me importó que Guillermo del Toro o un escritor de Abe el Bárbaro trabajaron en la película. Es por esto que nunca le hice una crítica o una reseña, a pesar de que sí hable mal de ella, pero ya me vi el libro de la vida apenas ahora que me vi Coco. Muchos tachan de plagio a Coco del libro de la vida, y solo déjenme decirles algo. En lo único que se asemejan aparte de que están ambientados en el Día de los Muertos en México, es que las familias de ambos protagonistas les prohíben dedicarse a la música, solo que en Coco hay un mejor trasfondo más justificado. Ya que fue porque el tatarabuelo abandonó a su esposa por la música, y nunca regresó, y que los muertos olvidados, mueren de forma permanente en ambas películas. En esta parte se mencionará, cuál representa mejor a México, sin abusar de estereotipos super clichés. En el libro de la vida está ambientado en el clichesca y estereotipada época de la Revolución Mexicana, en Coco jamás te dicen en qué época están, porque no es necesario que te digan las fechas para saber en la época, porque en la película salen televisores, autos y computadoras. Sin duda, el libro de la vida fue más estereotipada, mientras en Coco, al menos no tienen que restregarte en la cara cactus y que usen sombreros mexicanos a cada rato para decirte soy México. Coco está mejor adaptado en el ambiente mexicano, desde los cameos de actores mexicanos como Pedro Infante, El Santo, y Cantinflas, también el ambiente está bien detallado, y se los dice alguien que viajó a lugares de México así, el diseño de las plazas mexicanas, los panteones, y hasta el interior de las casas. Y esto solo es el apartado técnico, porque claro, Pixar iba a aplastarlo en animación, y eso es un hecho objetivo, aunque la animación del libro de la vida esté bien, los diseños en su mayoría son más feos que cagar chayotes, y aún peor cuando son caricaturizados. Hasta los ambientes en el libro de la vida están demasiado simplificados y poco detallados, sobre todo en el mundo de los vivos, hasta en el mundo de los muertos recordados sigue teniendo esa simplicidad a pesar de tener más efectos de luz. También algunos diseños y modelos de personajes se reciclan demasiado. Incluso en Coco hay cosas con las que sí suelo identificarme en mi vida, como la abuela del tráiler, cuando le da los tamales a su nieto, como lo mima, y la chancla asesina. Algo que también adaptaron bien, y que al parecer se les olvidó a los del libro de la vida, en Coco salen alebrijes, una especie de animales coloridos y mágicos que inspiraron al diseño de las piñatas. Sin contar de que en Coco, adaptan mejor el concepto de la tradición mejor a comparación del libro de la vida. Con la trama, en la trama del libro de la vida lo que no me gusta, es que su punto de inicio se siente más como un simple juego que como algo que me deba tomar en serio, digo, las deidades que reinan el mundo de los muertos recordados y olvidados, solo están apostando que unos niños se casen con una niña, y por eso a uno lo vuelven bueno, y a otro más arrogante porque sí. En cambio, en Coco sí hay consecuencias reales, si bien, Miguel inició todo por un accidente, por quitar del altar una fotografía de unos ancestros, y fue hechizado al tocar una guitarra. Entre las consecuencias de esta película, es que Miguel casi se convertía en un muerto completo, y los olvidados mueren de forma permanente, en el libro de la vida también lo hacen, pero en Coco lo hacen mejor, aunque muera mamá Coco, nunca podría ver a su padre de nuevo. En el libro de la vida solo nos quieren pretender que nos tomemos en serio esto, al meter a un villano completamente unidimensional que matara a todo el pueblo, y como no va a quedar nadie vivo, los que ya están muertos terminarían siendo olvidados. Más conveniencias aún, que cuando Manolo estaba toreando, casualmente, su padre murió y apareció en el estadio, dándole ayuda desde el mundo de los muertos. Algo que muchos no saben de la trama del libro de la vida, es que según se basa en el Día de Muertos, pero dicho concepto no es aprovechado para nada, pues a la mitad de la película, solo se menciona un poco al inicio, para que hasta en la mitad ya regrese al concepto del Día de los Muertos.
Todo lo demás es pinche guerra de shippings, para ver quién se case con la perra esa. Esto hace que el ambiente del Día de los Muertos se sienta complementario, mientras establecidas de su mundo en lo absoluto. Mientras que en el libro de la vida, sí tiene conveniencias argumentales, entre ellas que los muertos sí pueden volver a la vida, y en Coco es imposible devolverle la vida a los muertos. Hasta el hombre de cera con voz de reno de Telcel lo dice, que va a romper las reglas, por una excusa ya de por sí bien pendeja, solo porque Manolo nunca vivió la vida que se escribió para él, y tenía unas páginas en blanco, qué casualidad. Hasta en el combate final, varios espíritus lo ayudaron en el mundo de los vivos. En Coco ninguna deidad los ayudó para hacer todo más fácil, solamente un alebrije gigante, pero tampoco es como si le diera conveniencias a la trama, debido que esa bestia estuvo desde el inicio. También se me hizo pendejo que un toro gigante se calmara tan fácilmente con Manolo cuando lo iba a torear, y fuera calmado con una pinche canción. Otro punto negativo de la película, es que el libro de la vida, aparte de que la trama es mucho más simplona que la de Coco, es mucho más predecible. Algo que también destaca Coco, es en la emotividad de las últimas escenas de la película que hasta me hicieron llorar en el cine, mientras el libro de la vida... No había nada de eso, que haga que me importe pito. Las situaciones, sí, la novia con ojos de mona china se murió porque lo mordió una serpiente, y ya... Esto hizo que nuestro protagonista deseara morir para ver a su novia, que casualmente fue una muerte falsa de la que despertó muy Blancanieves, haciendo que la muerte trágica de María fuera en vano. Como ya dije, todo es posible con la resurrección al puro estilo de Dragon Ball Z. Los únicos personajes que murieron en la película de forma permanente, fueron solo el padre y la abuela de Manolo, pero yo no vi a nadie llorando por ellos. ¿Qué caso tiene que alguien muera si a nadie le importa? Vamos, si hasta la muerte de la abuela de Manolo, que es un personaje que nunca importó en la trama de la película, su muerte fue más un chiste. Algunos me dirán de la muerte de mamá Coco no les importó. Pero cuando hicieron eso... Es una muerte que ya ocurrió, en tiempo pasado, mientras los otros personajes vivos murieron por ella fuera de pantalla, ella ya se había reunido con su padre en el mundo de los muertos. En Coco es imposible revivir a los muertos, prueba de ello es que Miguel se estaba convirtiendo en muerto poco a poco, ya si existiera esa posibilidad, no hubiera tenido tanta prisa de regresar a su mundo. Pero no quiere decir que Coco sea perfecta, llega a tener uno que otro giro argumental como la escena donde el alebrije gigante salva a Miguel, pero aún así no son tan bruscos como en el final de Zootopia, y está bien. Llega a ser algo cliché, pero está bien ejecutada, y maneja bien el lado emocional sin sentirse pretencioso o forzado como en Intensamente. Pero lo único que no me dicen, es que acabara así. Papá. Y vea, estamos tan jodidos que no le podemos pagar una silla decente a la vieja esta. Mamá Coco, te dice, chavalo. Nadie habla así ya. No me importa, mocoso. No vas a hacer música, vas a hacer chanclas y te aguantas. Mínimo déjeme rediseñar el plan de negocios de la fábrica. Estamos estancados de pobres. Somos como 20 idiotas en la familia. No, tradición. ¡Ta madre! Y así, Nega siguió siendo pobre, porque esa sí es una tradición mexicana respetable, ser miserable. En personajes como ya dije, en el libro de la vida no había justificación ni trasfondo del por qué el padre de Manolo es así, demostrándome que dicho personaje lo hace más por egoísmo, mientras que en Coco, lo hacían para proteger a su familia, no profundizan para nada en ningún personaje. La mayoría los secundarios no sirven, y solo están para ser un chiste, volviéndolos más unidimensionales. Los personajes de Coco son mucho más humanos a comparación de los del libro de la vida, sin contar que los del libro de la vida, no son lo suficientemente carismáticos para considerarse memorables. Entre los personajes que más odié de toda la película, sin duda fue María, es una pinche Mary Sue en toda la regla, es perfecta en todo, hasta en pelear. Quizás sea un ligero spoiler para los que no vieron Coco, pero que De la Cruz sea el antagonista de la película, realmente no impacta tanto, y no porque sea predecible o no, sino porque no es algo que sea algo completamente nuevo. El hecho de que el ídolo de la infancia del protagonista se vuelva malvado, esto ya lo vimos antes en Up. Pero llega a tener más dimensional que tu típico villano pendejo y promedio de película animada de 2017. Con el humor, no necesitan que les complique las cosas, en el libro de la vida es demasiado igual a la del tigre, o chistes infantiles y pendejos como pájaros cagándose en churros. Mientras que en Coco, si bien, no es el fuerte más grande de la película, pero no necesitan asquearte, pues hay momentos cómicos en los cuales puedes identificarte como la que mencioné antes.
Otra cosa que me desagrada del humor del libro de la vida, como que su humor, lo siento más apresurado y metido a la fuerza porque sí, en chistes de 5 segundos, o miren, un trueno mató a un toro en un flashback de 5 segundos, jajajaja. Aquí están mis calificaciones finales. Coco es hasta candidato para tener el 9.10, y más que esta película demuestra la resurrección de Pixar. Después de Intensamente, las cosas ya no eran como antes, teniendo películas que si bien no son malas como El Gran Dinosaurio, o Buscando a Dory, dejan mucho que desear a trabajos anteriores de Pixar. Esta película redujo mi odio hacia México un 1%, curiosamente, después de salir del cine, mi familia y yo fuimos a comer a un restaurante de comida mexicana. Realmente me dio asco ver el libro de la vida, en lo único que me gustó más el libro de la vida que Coco, solamente fue en el doblaje latino, salieron como Humberto Vélez, Carlos II y Gerardo Reyero, el doblaje de Coco está bien, pero el del libro de la vida me gustó más. No necesita una secuela que ya se confirmó, en cambio Coco está bien que lo hayan acabado con una sola película, para no arruinarse siendo una puta explotable, ¿verdad Cars 3? El libro de la vida sí reconozco que objetivamente iba a ser mejor que El Tigre, pero al final me demostró que nunca fue la gran cosa a nivel guión.